Recetario de Sabores Lejanos es un proyecto multidisciplinario que busca las historias que están detrás de un plato de comida. Comer es más que recargar energía, es una forma de comunicarnos y de invocar las angustias, la nostalgia y la esperanza que definen nuestras vidas. Cada receta es una ventana a un lugar de Colombia y a las ecologías materiales y simbólicas que allí se disputan. Este podcast reúne las conversaciones con las que construimos los relatos de cultivos, fogones y mesas. En este capítulo los invitamos a escuchar nuestra conversación con Natalia Quiseno. Ella es doctora en Antropología Social y trabaja en la Universidad de Antioquia. Nos va a hablar sobre el tapado de Doncella, el impacto de la minería en la cuenca del río Atrato y cómo ha cambiado la forma de comer pescado en Quibdó y sus alrededores. Yo soy Pablo Guerra y estoy aquí con Diana Ojeda. Hola. Diana. Hola Natalia, ¿cómo estás? Estamos aquí Hola, pues con Natalia Pablo, Quiseno hola Diana, también. ¿cómo están? Bien, gracias Natalia. Estamos muy emocionados de poder conocer pues, más de tu investigación y de el plato que escogiste para el recetario. No sé si quieres empezar por contarnos pues, un poco como el contexto del lugar. Creo que eso siempre ayuda a ubicarnos. Sí, dale, claro, no, yo también súper emocionada. Esa introducción es bellísima. Muchas gracias pues por la invitación como a este proyecto tan bonito. ¿Qué les cuento? El Atrato, el río Quito, son ríos que están en el Chocó y que pues son mayoritariamente como poblados por comunidades negras y comunidades indígenas. Y en los últimos años, especialmente los últimos 15 años, han vivido como un impacto supremamente fuerte con el tema de la minería y otras economías ilegales. Entonces esto ha afectado un montón como las relaciones de la gente con la comida, y eso es un poco lo que queremos contar a través del tapado. Muy chévere. Cuando hablas de minería, ¿es minería de oro, de beta? ¿Puedes contarnos un poco más también para ubicarnos? Listo, mira, en el Chocó la minería, pues como todos sabemos, o bueno, las personas que se han acercado alguna vez a esa región, es una práctica ancestral. La minería, digamos que fue también como la que marcó el poblamiento de esa región en la colonia. Entonces no podríamos decir que es una práctica reciente, ¿cierto? Pero lo que ha sucedido recientemente es que la extracción de oro, es minería principalmente de oro y platino, en los ríos y se hace, pues normalmente se hacía a través del barequeo, sacando material del río con las herramientas tradicionales de la gente, una batea, las mujeres se arrodillaban en la orilla del río, principalmente un oficio femenino. Y ahora, para mover ese material y encontrar el oro, empezaron a llegar las retroexcavadoras y más recientemente las dragas o dragones, como la gente los llama. Entonces eso genera pues como un movimiento de tierra y de material del río muchísimo más grande, a una mayor escala, creando también como una relación muy diferente con la cuenca y con todos los recursos que hay ahí, ¿cierto? Sí, me imagino que eso genera también nuevas tensiones. Tengo entendido que muchos de los retreros no son necesariamente de Chocó, no son necesariamente poblaciones afro y necesitan también como hacer unos arreglos locales particulares. No sé si nos puedes contar un poquito de eso. Sí, mira, quienes más han investigado como el tema, especialmente en estas dos cuencas, en el río Quito y en el Atrato, son los de Tierra Digna y los del Foro Interétnico Solidaridad Chocó. Y ellos han hecho unos diagnósticos súper interesantes, también aliados con el Instituto de Estudios Ambientales del Pacífico, donde muestran, por ejemplo, que a finales de los 90 empezaron a llegar muchos brasileros. Y yo creo que aquí empiezan unas conexiones muy interesantes que yo creo que desde la investigación social también tenemos que pensar. Los Yanomami vienen haciendo una serie de denuncias sobre el mercurio en sus ríos, sobre el genocidio pues de su pueblo a través de la explotación de la minería ilegal, y ellos también han hecho como muchos procesos de resistencia. Yo creo que, pues una hipótesis, esa minería también del Amazonas se ha ido como desplazando a otros ríos
y eso es lo que vemos como a final de los 90, esa llegada de retros con gente brasilera, con gente del interior, principalmente paisas, y claro, genera ahí como unas tensiones. También hay, pues hay que decirlo, hay tensiones internas con las mismas autoridades étnicas, personas que están a favor, personas que están en contra. Inicialmente hay como un arreglo de que hay un porcentaje porque entre cada retro, pero pues en realidad yo desconozco en este momento cómo se están haciendo ese tipo de negociaciones, porque en el último año, los últimos 2 años, el trabajo que viene haciendo Tierra Digna y el foro interétnico ha sido muy interesante también, porque ha puesto esto como un problema público, no solamente de una cuenca, sino de todo el país. Claro. Entonces ahí también lo que viene pasando es como que la gente está diciendo, bueno, ese arreglo finalmente no nos conviene, y yo creo que eso también se ha transformado, o sea, como que las mismas comunidades locales están pensando, no es suficiente con que si entra una retro el 10% de las ganancias sea para nosotros, porque el daño ambiental nos está como afectando todo el modo de existencia y el dinero no lo compensa. Creo que eso es un punto fundamental el que señalas, y es algo que hemos visto a través de las distintas recetas de nuestro recetario, y es la dificultad como de cuantificar o, por ejemplo, de tipificar como delito ese daño ambiental. Y parte de lo que nos dejan ver estos platos, pues es esa dimensión de las transformaciones socioambientales tan dramáticas que se dan como en estos territorios. Yo quería preguntarte, antes de que nos hables de tu investigación ya en sí misma, yo quería preguntarte pues un poco cómo ves tú lo de lo legal y lo ilegal, ¿no? Como que a veces la distinción es un poco arbitraria, entonces no sé si quisieras contarnos un poquito de eso. Sí, yo creo que en este tipo como de problemáticas, esas lecturas como claro, oscuro, blanco y negro no funcionan, ¿cierto? Entonces como que la división entre la minería legal e ilegal, lo que ha mostrado como algunos de los estudios allá en el Chocó es que no funciona porque ha sido una práctica ancestral, y ahí empiezan a haber distinciones como minería artesanal. Hay una cosa como muy característica de la región, y es como la alternancia entre prácticas mineras y otras prácticas de subsistencia, la cacería, la agricultura. Entonces satanizar como digamos cualquiera de estas modalidades sería como complejo, ¿cierto? Pero lo que sí termina sucediendo es que con la minería mecanizada termina como asociándose a una serie de economías ilegales. Entonces ahí empiezan a entrar grupos armados, bandas criminales, lavado de dinero, otra serie de fenómenos que hacen mucho más compleja esa lectura. Yo creo que la discusión en el Chocó, y lo ha dicho mucho la gente de Tierra Digna, tiene que ser con los mineros. No puede ser como esto es un problema como de la sociedad que no incluye a quienes están en el negocio, quienes subsisten de esa práctica, e incluso muchas de las comunidades están como inmersas en un ciclo donde tienen que terminar trabajando en las mismas dragas que están dañando sus ríos. Y que me imagino también, pues cortan completamente como con ese sistema de alternancia, ¿no? De prácticas. Exacto. Que eso también es algo que hemos visto mucho. Desaparece, y eso es lo interesante de pensarlo a través de la comida, porque lo que termina sucediendo es que el lucro y el dinero empieza a ser como una agencia brutal, que la gente siente, bueno, si hay dinero podemos comprar pescado en Quibdó, en la ciudad, podemos ir, comer otras cosas, pero eso a largo tiempo tiene unos efectos terribles, ¿no? Sí, claro. Hablemos un poco puntualmente sobre tu investigación. Digamos, cuánto tiempo llevas haciéndola y cuál ha sido como la historia de de lo que has podido hacer en la zona. Mi investigación en el Chocó, o como esta pregunta un poco por la comida. Ambas. Bueno, yo llego al Chocó porque en realidad es como una historia que viene de hace rato y que comienza en Cartagena. Es muy loco, pues como mi primera conexión con el atrato fue con un barrio
en Cartagena de desplazados, donde hice mi tesis de pregrado en antropología que se llama Nelson Mandela. Sí. Curiosamente, en Mandela también ese tema de la comida era muy importante, porque digamos que todo lo que estructuraba la alimentación en un barrio gigantesco de desplazados era el tema de los comedores comunitarios. Y ahí me encontré con muchísima gente del Bajo Atrato que había sido víctima de desplazamiento forzado en la época de la entrada de los paramilitares al Atrato a finales de los 90. Entonces eso fue más o menos en el 2003, 2002, y me quedó ahí como esas ganas de, algún día tengo que conocer el Atrato, el lugar de donde esta gente viene. Y cuando surgió la oportunidad de hacer el doctorado y decidir, bueno, ¿dónde lo hago? ¿Dónde hago mi etnografía? Dije, bueno, esta es la opción de ir al Atrato, de pensar un poco la vida de la gente con la que yo había trabajado, que era desplazada ya en sus lugares de origen. Y bueno, ahí llegué al Medio Atrato, llegué a Bojayá, y mi tesis de doctorado es sobre los procesos de resistencia y un poco los repertorios como culturales y políticos locales para enfrentar la guerra y los daños que llegan con la guerra. Ahí llevo trabajando más o menos desde el 2010, y una cosa pues como que he empezado a identificar y que es como parte de los temas que quisiera seguir trabajando es como la guerra no es un asunto aislado de otros elementos como que impactan las cotidianidades de la vida de la gente. Entre eso, la alimentación, todas las relaciones como con el medio ambiente, con sus ríos, con las fuerzas como que habitan la existencia de las personas en el Atrato. Eso es súper interesante y creo que también es algo que nos hemos encontrado con otros platos, otras investigaciones, y es que tal vez nos equivocamos al pensar la guerra solo como lo extraordinario, como esos momentos de arremetida donde realmente pasa algo que nos saca de ahí, y más bien pensar la guerra en eso, en el día a día, y creo que los fogones, las mesas, el cultivo se han vuelto una forma para nosotros como muy interesante de poder entender la guerra en esa dimensión más de la vida ordinaria. Sí, como claro, y de los daños que ella causa, ¿cierto? Total. Sí, claro, yo creo que ahí como que hay como la posibilidad de construir narrativas, sobre todo que planteen alternativas como a la manera como hemos entendido la guerra y su impacto, pues son muy importantes. Esa es una de las motivaciones pues de este tipo de proyectos. Que creo que además también nos abre ventanas para poder entender la guerra en su dimensión socioambiental, como tratando de ver que son fenómenos, pues que la violencia es un fenómeno socioecológico de alguna manera, y que las naturalezas que son las naturalezas de la guerra, pues es algo que creo que todavía nos falta mucho por entender. Claro, y de una cosa que es muy, muy interesante es también cómo pensamos esa dimensión socioambiental de la guerra cuando queremos construir como tiempos de transición, ¿cierto? Si no pensamos la integralidad de esos daños, cómo construir la paz, ¿cierto? Totalmente. Sí, total. Y un poco la paradoja de que no necesariamente son del todo medibles, que no necesariamente son reparables, que no necesariamente son mitigables. Creo que eso es algo que también está muy amarrado a la nostalgia por los platos, ¿no? Como eso que ya no vamos a comer y que tal vez nunca volvamos a comer. Igual, tremendo. yo también veo que, digamos, en esta coyuntura también hay como o sea, ¿hasta qué punto piensan ustedes que hay también la oportunidad de repensar esas narrativas generales del país? Pensando, por ejemplo, en que trabajas con indígenas y comunidades negras y que de todas maneras, pues, sobre esas comunidades ya hay unas narrativas súper establecidas también muy violentas. ¿Hasta qué punto se puede como también aprovechar como para pues hacer mucho más compleja y mucho más interesante también esa mirada que se tiene desde otros espacios del país? Claro, y con eso que dice Pablo me hace recordar algo muy bonito que el año pasado en un foro aquí en un seminario en el Museo de Arte Moderno de Medellín dijo el antropólogo Guayú Wilder Guerra y también el artista
Benjamín Jacanamijo, y ellos decían algo muy bonito, decían como para pensar el tema de la paz y del conflicto desde los pueblos, pues desde la perspectiva de los pueblos afro e indígenas, tenemos que pensar que eso no es un problema solo del logos, de la razón, ¿cierto? Que eso implica como la agencia de otro montón de asuntos donde están esas otras naturalezas, donde están los animales, las plantas, los ríos, y yo creo que eso es un reto para los colombianos citadinos que estamos pensándonos la paz como desde otras lógicas, ¿cierto? Solo como un consenso, como un asunto de ponernos de acuerdo, y creo que ahí el asunto va mucho más allá y eso nos lo enseñan como esos pueblos. Sí, tremendo. Lo interesante también es que las recetas nos han hecho descentrar la mirada. Hoy justamente hablamos con Pablo antes de llamarte de lo importante que ha sido como pues que el plato no es solo humano, necesariamente, no es solo humano. Entonces, Uh-huh. eso ha sido algo que también hemos ido encontrando a partir de cada uno de los platos. Bueno, les propongo que hablemos un poco ahora de la receta. Sí, no te hemos dejado contarnos, perdón. Hablemos del tapado de doncella. Ahora sí hablemos del tapado de doncella, que además es delicioso. Esa Bueno, es la una cosa doncella, importante de esta selección también, obviamente que ¿no? El disfrute de la comida. Perdón, te sí, interrumpí. total, y como en qué momentos de la vida se comen esas cosas, por qué es Ujú. tan importante. Claro. Bueno, el tapado es, digamos que, una estrategia que atraviesa, que cruza como muchas recetas en la comida, yo creo que americana o no sé si sudamericana, pero tiene que ver como es como un cocido y normalmente se hace con carnes que han sido previamente conservadas a través del secado y el salado, ¿cierto? Entonces, normalmente todo lo que se conoce como tapado de algún pescado en la región pues del Pacífico y en este caso en el Chocó, es un plato que se hace con plátano o banano o otros familiares del plátano y el banano y pescados secos que pueden ser doncella, puede ser bocachico, puede ser dentón, cualquier especie de pescado. Pero las más comunes son el bocachico y la doncella. La elegí, pues decidí como hablar más de la doncella porque es un pescado muy valorado y que lentamente ha ido desapareciendo o, como dicen en el Chocó, se ha apartado. O sea, ya no lo encuentran tanto en el río. Hay distintas maneras de prepararlo. Algunas mujeres que nos cuentan en unos audios que tal vez podremos escuchar, nos van a hablar de cómo es el proceso de secar el pescado. Eso es una práctica así súper particular y que además tiene que ver con el tiempo de la subienda. O sea, cuando venía demasiado pescado, había abundancia de este recurso. Secarlo era una estrategia para conservarlo y, digamos, que regular ese consumo durante todo el año. Entonces, esto también, digamos, que es una manera de relacionarse con ese recurso a través de, listo, sabemos que en un momento del año tenemos demasiado, en otro momento no tanto, pero queremos seguir comiendo el pescado y además no tenemos energía eléctrica, debemos conservarlo, entonces ahí es ese asunto del secado. Ujú. Y bueno, la receta es supremamente sencilla, es tomar ese pescado salado, ponerlo a remojar desde una noche anterior para que le salga el exceso de sal y al otro día, entonces, algunas personas suelen descamarlo, como se dice, que es quitarle todas las escamas, porque se pone normalmente a secar con escamas. Pones primero a cocinar el plátano y luego encima del plátano pones el pescado seco, echas hierbas chocuanas, como dicen las mujeres, que normalmente son poleo, albahaca, cilantro cimarrón, y tapas. Por eso se llama tapado. Ahí Ujú. lo tapas y lo dejas solito que se haga como el fuego lento y eso es el plato. Suena delicioso.
Y nos puedes contar, Natalia, un poco sobre eso de que se ha apartado, cuando la gente te cuenta que se ha apartado, ¿qué te dice? No sé si ya no hay subiendas, desde cuándo no hay subiendas, si nos puedes contar un poquito más. Bueno, con el tema de la subienda, la gente dice que antes ellos podían definir más claramente cuándo era el ciclo de la subienda. Y si hay como una lectura de las personas, sobre todo en el medio a trato, pues como con las que yo he conversado, de que la subienda en sí misma se ha transformado, de que llega más tarde, que dura menos, que trae menos pescado, que los que llegan son chiquitos, ya no son grandes. Alguna vez una mujer me contaba que de sus recuerdos de infancia tenía en su memoria que cuando era tiempo de subienda a ellos se les pelaba la boca de tanto comer pescado, porque claro, era pescado, mucha sal, en fin, entonces ya decía, no, uno terminaba ya como hastiado de tanto comer pescado, y ahora es un lujo. Ahora eso de que el pescado se ha apartado, incluso se puede leer en asuntos como que especies como la boquiancha, que es una que fue muy conocida, ya no la han vuelto a comer, ya no la encuentran, ¿cierto? La doncella es muy escasa y ya eso se puede leer, digamos, en los precios a los que la venden en el mercado de Quibdó. Y a eso se le suma otro asunto que pues se conecta con el tema de la minería que hablábamos al principio, y es que cuando los pescados se encuentran, la gente también ya desconfía de ellos. Ujú. Dice, bueno, ¿y dónde lo pescaste? ¿Y de dónde lo trajiste? Porque si están cerca de los ríos que tienen comunidades que subsisten de la minería o tienen muchísima minería mecanizada, o este problema, por ejemplo, como el del río Quito, la gente dice, no, de allá no se puede comer pescado, porque comer ese pescado es comerse el mercurio que ese pescado tiene, porque son ríos llenos de mercurio. Y es impresionante ver cómo las similitudes con otros casos en otras partes de Colombia, pues alrededor de la crisis pesquera, digamos, la pérdida de especies, eh, también este tema de que el pescado entonces deja de ser pues como una cosa que es para todo el mundo y empieza como a haber pescado para ricos, pescado para pobres, Uh-huh. ¿no? Eh, y es que, sí, digamos que con el recetario, pues hemos pensado mucho como en ese tema de lo lejano, como el sabor lejano. Lejano entendido, digamos, no solamente como algo distante como en el espacio, sino como distintos tipos de distancia. Distancia temporal, eh, a veces simplemente una distancia de recursos, ¿no? Eh, y ahí como que se mezclan dos cosas, ¿no? Como que hay una cosa nostálgica de sabores perdidos de verdad, de especies que ya no existen o que son imposibles, pues como comprarlas, es imposible comprarlas, pero también con la incertidumbre, pues eso que describes como que cabe mucho ahí, ¿no? Como esa incertidumbre de, bueno, qué tan viables son estas especies, qué tan comestibles son, como que incluso si se llega a ese pescado, pues ya como que hay algo que está roto de una manera como más profunda. Claro, y eso se puede ver en las nuevas generaciones. Pablo, por ejemplo, una cosa que a mí me gustaría como desarrollar más en la receta es como, pues en la historia que cuenta la receta, es como los niños sí, las nuevas generaciones también pierden como esa relación con la comida y con los platos locales. Entonces, que un niño ahora diga que prefiere comer atún a comer doncella es una cosa para uno escandalosa en términos del gusto mismo, pero que también refleja, pues atún de lata, aclaración. Sí, sí, total. Eh, y que refleja pues como el impacto de este tipo de procesos y como de esa ausencia de las especies, de que ya entonces no son comidas de la vida cotidiana, o que incluso como la doncella, que una amiga me decía, no, es que a pesar de que hubiera mucha, era siempre como un plato especial. Cuando hacíamos un sudado o un tapado de doncella, siempre era como un momento especial porque es muy, muy rica. Y también el asunto de, claro, cómo se crean privilegios a través de la comida y distinciones sociales. Entonces ahora la gente en Quibdó dice
quien tiene plata es quien come pescado, o el que tiene plata decide comprar siempre el pescado de mar que traen del litoral y no tiene mercurio. Y quienes no tenemos, pero nos gusta el pescado, decidimos, no me importa si tiene mercurio, igual me como mi bocachi. Muy interesante. Hablemos un poco más sobre esos protagonistas, como esos personajes con los que te has ido encontrando y que han sido claves como para ir entendiendo todas estas dinámicas. Bueno, hay muchos protagonistas, digamos que un eje ahí clave son como las mujeres que trabajan con el pescado. Tú en Quibdó puedes encontrar como en el mercado, que es como en el borde del río Atrato, en la calle Primera, unas mujeres que siempre están ahí vendiendo pescado. Entonces, acercarse a ellas, conversar con ellas, es como un poco encontrar todas estas historias, como en el transcurso de su oficio de vender pescado se pueden ver esas diferencias de precios, de abundancia, de qué especies han ido y otras han desaparecido, cuáles han llegado. Por ejemplo, el asunto de que ahora se venda mucho pescado criado, como tilapia, mojarra, y que incluso en pueblos como Bellavista, en Bojayá, hayan personas que decidan como hacer un estanque y criar mojarra y tilapia teniendo una ciénaga gigantesca donde tradicionalmente la pesca era como alcanzaba para todos. Bueno, entonces las mujeres que venden pescado son unas, las otras mujeres son las que lo arreglan. Alguna vez en Quibdó me acercaba a ellas son las que se hacen como en las escalas del puerto y les compran a los pescadores y luego les venden a las mujeres que venden o a las personas que se acerquen. Estas mujeres que arreglan el pescado dicen que la escasez de pescado no les ha afectado a ellas tanto, porque finalmente si el pescado ya está más caro, ellas lo que han hecho también es subir el precio de la arreglada del pescado. Claro. Entonces que finalmente su trabajo pues sigue funcionando. Si hay mucho, es más barato arreglarlo. Si hay poco, es más caro. Y los otros personajes como con los que me he ido encontrando y que yo creo que pues serán vitales para narrar todo esto, es pues la gente que habita el río Quito, y la idea es que la receta se narre a través de una familia del río Quito, algunos que están en Quibdó y otros que siguen viviendo en el río Quito, que es el río donde ahora el impacto de la minería y de la presencia de mercurio es muchísimo más fuerte. Entonces, donde historias como las de una amiga que debe ir y comprar el pescado en Quibdó para llevárselo a su abuela y celebrarle su cumpleaños con la doncella, que es lo que más le gusta, es un poco como el eje ahí narrativo de la historia. Y también una cosa que es muy importante en esta receta es la relación con eso que llamamos las hierbas chocuanas, ¿cierto? El tapao a mucha gente no le gusta porque le parece como una receta muy sencilla o muy simple. Pero el valor que tiene en sí el sabor del pescado, de encontrar ese pescado que ya es escaso, el sabor del pescado seco y salado, y la relación con esas hierbas chocuanas dice mucho porque las hierbas se cultivan normalmente en las azoteas, que son como las huertas que las mujeres cuidan y que son unas huertas que yo solo he visto en el Chocó, pues en el Pacífico colombiano. Son huertas que son altas, no son a ras de piso, sino que son sobre palos, así como palafíticas, digamos, como sus casas, y ahí se cultivan como esos condimentos que se le van a echar a la receta. Entonces, bueno, estarían esas personas, esa familia, el río Quito, las mujeres que venden el pescado, el lugar de la azotea y las plantas. Y también creo que una cosa que va a ser importante ahí es pensar esos nuevos actores, como todo el tema de las luchas por la defensa de estas cuencas, donde aparecen actores como el Foro Interétnico, Tierra Digna, los abogados de Tierra Digna,
la Corte Constitucional, que el año pasado hizo una visita al Río Quito, los funcionarios, los medios de comunicación. No, muy bien. Y es que sí, digamos con ese tema de como de la expectativa de los sabores, como del paladar, pues eso es otra cosa que nos ha pasado mucho con las recetas y que ha sido clave como también para la selección. Y es que no Ujú. son platos pensados digamos, pensados como para que el lector de la ciudad se maraville con algo que le va como a parecer súper exótico, increíble, delicioso, sino que tiene que ver también con paladares que son muy puntuales, que es como un legado distinto y que no responden a esas expectativas pues sí, de cómo debe ser un plato del Chocó o de cómo debe ser el café en el Quindío o de cómo, ¿no? Sino que responden pues a otras expectativas. También con esas carnes curadas pasa mucho eso. Ujú. ¿No? Sí, Y creo. que también es como valorar esos sabores que, como tú dices, empiezan a ser distantes y que también hay veces, como estamos en las ciudades, incluso desconocemos esos sabores, no valoramos lo que ellos implican, como en la memoria culinaria y en la memoria como de la misma gente en relación con su contexto, ¿cierto? Yo siento que hay como una mezcla de asuntos que es muy interesante y me llama mucho la atención, por ejemplo, el lugar de las mujeres, Ujú. como con ese asunto de cuidar esos sabores, cuidar las plantas, con seguir insistiendo como en la búsqueda de esos sabores, en mantenerlos y en transportarlos a otros lugares también, porque yo creo que ahí también otra posible investigación sería ver cómo esos sabores han permeado a las personas de las ciudades a través de los fogones que viajan del Chocó a Bogotá, a Medellín. Y bueno, ahí pues por ejemplo el trabajo de Sonia creo que es algo muy interesante. Sí, esa conexión ahí es parte clave de cómo estamos organizando el índice del libro. Sí, la conversación entre Aurora y Sonia pues es fundamental para poder entender lo que tú mencionas. Yo solo quería agregar un poco que sí que el recetario tiene esa idea de politizar la comida, porque creo que en la celebración que de alguna manera es esnovista de la comida y como estas ideas del rescate gastronómico, muchas veces lo que se pierde pues es justamente los cuerpos que preparan esa comida, que Ujú. tienen que sembrar los ingredientes para esa comida, que tienen que conseguirlos en condiciones pues casi que adversas y casi eso es lo que se invisibiliza cuando se celebra la comida y se celebra el plato en sí mismo, que además es un plato que entonces hay que prepararlo en otras condiciones, casi siempre hombres, chefs, casi siempre a unos precios pues que pocos pueden acceder. Y eso también nos preocupa, también como el boom de este gastronacionalismo en países muertos de hambre. Entonces también eso creo que está ahí atravesado cuando nos pensamos también pues como en esa casi que genealogía del sabor. Claro, y además es como pensar la comida articulada a los derechos, ¿cierto? Y a una serie de conflictos que se relacionan, como conversábamos al inicio, conflictos políticos, socioambientales, luchas por el territorio, y lo que implica que entonces paguemos, no sé, 40.000 pesos, 50.000 pesos por un plato sentados en Bogotá, sin saber como todo lo que implica que ese ingrediente llegue a ese lugar, la escasez de ese posible ingrediente, ¿cierto? Como todo eso que tú dices de politizar como la comida, los ingredientes, las personas que han construido esos platos, porque son platos, como lo hemos conversado, que vienen también como de una relación particular de la gente con sus territorios y sus recursos. No es simplemente como la creatividad y el patrimonio como de este plato es muy exótico, sino toda una relación construida como históricamente con esos territorios y esos recursos. Sí, y yo creo que hay una cosa ahí como también, o sea, es que ahora que digamos, estábamos hablando de esto, estaba pensando también que hay muchos espacios donde pues se exotiza pues esta comida. También se invocan a esos productores, pero desde imágenes, ¿no? Como desde fotografías,
como muy detalladas, como muy intimistas, pero que en realidad no están como generando esa conexión como desde el sabor, ¿no? Como desde, sino que es simplemente como, mire, este es el pescador que pescó este pescado que usted se está comiendo, que está bueno que haga parte de la discusión, pero que puede ser también más ambiciosa y como llegar a algo como más profundo. Sí, aparecen como extras de la película y nunca como los protagonistas, entonces creo que... Y son como unos sujetos que no comen también, ¿no? O sea, como que son productores de comida, pero no hace parte de la discusión ellos qué comen, cómo lo preparan. Y que dejaron de comer para que no pueda comer lo que está en su plato. Cómo se están transformando sus dietas. Yo creo que eso es como un trabajo urgente de hacer, como pensar también de qué manera la gente ha transformado sus formas de comer en lugares donde estas crisis ambientales y políticas están como al orden del día, ¿cierto? Lugares como el Chocó es súper triste porque en otros tiempos, por ejemplo, la gente subsistía con su propio arroz. Todo el año tenía el arroz que ellos mismos habían sembrado. Y ahora uno ve como todas estas políticas de asistencia social, llegan botes enteros con kilos y kilos de arroz que no sabemos ni siquiera de dónde vienen. Entonces, como que, claro, en esos nuevos circuitos de la alimentación se pueden leer un montón de cosas. Historias de mercurio, de arsénico, también pues de cuerpos y territorios envenenados. Exacto. Pues Natalia, muchísimas gracias por esta conversación. No sé si tienes algo pues para agregar que tal vez se nos haya pasado por alto. Bueno, no, lo último que quisiera agregar es que yo siento que la comida en un lugar como el Chocó es también un asunto que conecta territorios y que también desde ahí son como algunas de las estrategias como la gente resiste a este asunto de la escasez, a la ausencia y lejanía de algunos sabores. Entonces, que un familiar del Bajo Atrato le mande una encomienda de pescado, tantas horas por río, 6, 7 horas por río, a alguien en Quibdó, a alguien en Medellín, son alimentos que también viajan, se mueven, ¿cierto? Y se mueven como la gente, como para crear esas maneras de resistirse a abandonar esos sabores. Pues muchísimas gracias, Natalia. Ahí te iremos contando cómo sigue todo el proceso creativo ya de las historietas. Súper. Y pues sí. Sí, gracias a nuestros oyentes y muchas gracias otra vez, Natalia, por compartirnos más detalles de tu investigación. Vale, estaremos pendientes para escuchar de las otras recetas. Perfecto. Bueno, y este ha sido otro capítulo del recetario de sabores lejanos. Pues recuerden que pues este es un podcast que hace parte de un proyecto más grande, que pasa también por una novela gráfica, donde se van a contar las historias sobre las que estamos hablando en estos programas. Y pues sí, no se olviden como de estar pendientes de cuando aparecen los otros capítulos, oír los capítulos que ya publicamos. Y pues muchas gracias. Gracias, Diana. Gracias, chao. Chao.